Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte del video de NumPy. Si no viste la primera, por favor anda a mirarla. Ahí explicamos básicamente qué es NumPy, por qué sirve NumPy, o sea, por qué lo deberíamos utilizar, y hablamos un poco conceptualmente de los vectores, matrices y tensores. En esta parte vamos a entender cómo empezar a usar NumPy. Vamos a crear estructuras de tipo arrays, matrices y tensores, y vamos a ver, digamos, qué métodos tenemos, qué atributos tenemos y qué ventajas tiene usarlo, en definitiva. Para empezar con esto, vamos a instalar NumPy. Lo podemos hacer de cualquier terminal con pip o con pip3, dependiendo de la versión que tenga. Acá me dice que ya lo tengo, ya tengo disponible en librería, que la actualice, que no sea vago. Con pip3 es exactamente lo mismo. Y si tenés la vida resuelta y usas conda install NumPy. Yo no tengo la vida resuelta, así que no tengo conda. Así que bueno, nada. Una vez que nosotros lo tenemos instalado, vamos a importarlo. Import NumPy asm-py. Fíjense que esto es un alias, le puedo poner Frank Tom. Y va a ser lo mismo, simplemente lo van a ver en casi todos los repositorios de esta forma porque es un alias que ya está aceptado por la comunidad, ¿sí? Así que una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestro primer vector. ¡Yuhu! De 1. mp.array, fíjense que todo lo que vamos a crear, vectores, matrices, tensores, se crean a través del método array, que recibe un argumento, que va a ser un array de arrays, un array de array de arrays, y así hasta la dimensión que nosotros querramos. Dimensión literalmente porque cada array que agregamos agrega una dimensión a lo que es nuestro tensor. En fin, si queremos crear un vector cualquiera, por ejemplo print v1, ¿sí? Es bastante intuitivo, de hecho. Y fíjense que esto, si bien parece algo plano, nos da bastante información de cómo trabaja NumPy, ¿no? Por ejemplo, si hago v1, tipo de dato, digamos, tipo de dato, data type, y hago v1.dtype, esto me está creando un array de enteros. ¿Sí? El 64 hace referencia a la cantidad de elementos que va a tener. Pero fíjense que me está hablando de esto. Por otra parte, y miren la inferencia que hace acá, ¿no? Si yo acá le pongo una coma flotante, por ejemplo, quiero un 1.2, después un 2, después un 3, fíjense el comportamiento de NumPy, ¿no? O sea, convierte todos los elementos en elementos con coma flotante. Porque recuerden que esto hace referencia a... O sea, esto está creado en lenguaje C, o sea, bajo una estructura. Y la estructura tiene que ser una sola, no puedo mezclar tipos. Entonces, lo que va a hacer es englobar en el tipo más general que está definido dentro de nuestro vector. Lo mismo que si pongo acá, no sé, Franquito el turro, pondría eso. Fíjense que va a ser un 32, pero bueno, evidentemente va a ser un string, esto, ¿sí? Entonces, esto es a tener en cuenta. Ahora ustedes me van a decir, Fran, pero la verdad que no quiero que sean siempre enteros, quiero poder tener la flexibilidad de que todos sean flotantes, aunque lo inicialice de forma entera. Bueno, no pasa nada. O sea, ustedes pueden agregar a la inicialización del array un dtype que sea float. Y ahí todos los elementos, ya sean, este puntito representa un 0, ¿no? Es 1.0, 2.0, 3.0. Y pues, bueno, van a representar un vector en este caso de coma flotante. ¿Sí? Lo mismo para las matrices. O sea, yo para crear matrices, recuerden lo que les dije antes. Cada vector que agregue la inicialización agrega una dimensión. Entonces, si yo quiero crear una matriz, voy a hacer mp-array, vector, matriz. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hago print m1. ¿Sí? Recuerden que lo que habíamos dicho es que era una matriz, era una estructura bidimensional, compuesta en cada elemento, a sub ij por escalares, y bla, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos creando, a través de estos vectores que estamos definiendo, fíjense que estos vectores van a ser las filas de mi matriz M1 en este caso. Entonces estamos creando una matriz de 3 filas, 1, 2, 3, por 3 columnas. Y la pregunta es, che, ¿tengo que contar esto? Es decir, imagínense que tengo una estructura un poco más grande, ¿no? 10, 11, 12. ¿Sí? Ahora va a ser un vector que tenga 4 filas y 3 columnas. ¿Existe alguna forma de que estos no los muestre en NumPy? Claramente, ¿no? Y hay un atributo que se llama shape. Si hago m1.shape, lo que me va a volver es una tupla, ¿sí? Con las filas y las columnas. Siempre las filas son los primeros elementos, ¿sí? Entonces siempre que ven esta estructura tienen que empezar filas, columnas.
¿Qué pasa con los benditos tensores? Recuerden que lo habíamos dicho. T1, NP array. ¿Y qué tengo acá? Vector. Matriz. La cagué. Tensor. Estoy solo en mi casa riéndome de estas boludeces. Estoy de vacaciones. Entonces es como que, bueno, tengo casa libre, me pongo a grabar videos, estoy en mi salsa. Entonces, para poder crear esto, para poder generalizar esto, vamos a crear 1, 2, 3. ¿Sí? Fuera de este elemento, vamos a crear 4, 5, 6. Y fuera de este elemento, vamos a crear el 7, 8, 9. Fíjense que sigo dentro de la primera parte. ¿Sí? O sea, estoy acá. Esto engloba todos estos elementos. Ahora, hasta acá es como una suerte de matriz, ¿no? Si yo salgo de acá, o sea, salgo de la primera estructura, pongo una coma y agrego otra estructura, son una matriz y otro elemento al tensor, lo que voy a hacer es agregar, vamos a hacer 1, 2, 3 de nuevo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son muchos vectores, hay librerías tipo TensorFlow, PyTorch que nos proveen de métodos un poco más lindos a la hora de crear tensores. Esto es simplemente a modo de ejemplo, no vamos a trabajar con tensores acá en esta serie de videos, así que, pero bueno, me parece importante que sepan, ¿no? Y si hacemos primero vamos a imprimir, a ver cómo se ve esto, de uno. Excelente. All slices, not tuple. ¿Qué cara? Acá me la mandé. Falta una cosa. Tuple. Ahí va. Fíjense que la forma es como si fuese como un apilado de matrices, si lo podemos ver, ¿no? Porque esto es como una matriz, esto también es una matriz, pero forma parte de la misma estructura. Vamos a ver qué pasa con la forma. A ver, T1. Y vamos a imprimir el shape de esto. T1.shape. Fíjense esto. Ok. Es un tensor de 2 por 3 por 3. Es un tensor tridimensional, si nos lo ponemos a ver, ¿no? O sea, básicamente esto es como el famoso cubo que habíamos hecho, tensor y matrices. ¿Sí? Es algo, si queremos ver, algo así. ¿Sí? Estamos creando la primera cara acá y con la última parte lo que estamos haciendo es ganando profundidad acá. Y básicamente se puede ver de esta forma. ¿Sí? En Python es como una representación que tiene esta figura. ¿Sí? Como vectores adentro de una matriz, si lo queremos ver. Por otra parte, yo les hablé de la eficiencia, de toda la malencoche, pero por ahora no vimos nada de espacio y memoria y de cómo ocupan las cosas. Hay un atributo que se llama nbytes, y básicamente nos habla del número de bytes que ocupa esto en memoria. Por ejemplo, si yo hago t1.nbytes, t1nbytes, lo vamos a poner así se ve, y también lo vamos a hacer en la matriz y en el vector. M1, B1. ¿Sí? Y fíjense que estamos ocupando para el vector 24 bytes de memoria, para la matriz 96 y para el tensor 144. ¿Sí? Eso por una parte. Ahora, ustedes me pueden decir, che, Fran, la verdad, qué paja inicializar todo este tipo de estructuras. Y ahí les voy a decir, sí. Pero, por suerte, hay métodos que son nativos de NumPy que nos permiten inicializar cualquier estructura que querramos de una manera más simple. Entonces, inicialización de objetos. Acá con objetos me refiero al objeto matemático, ¿no? O sea, el vector, la matriz y el tensor. ¿Sí? Imagínense que tienen un problema, que es decir, bueno, es muy común en programación inicializar un vector todo con 0. ¿Sí? Entonces NumPy te resuelve esto, B10 le voy a poner, o B3 quizás. Y hay un método que se llama zeros. Y yo acá voy a hacer 6. ¿Qué hace esto? Crea un vector de 6 elementos, cuyo todos sus elementos son 0. Pero yo quiero 0 entero. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Tú puedes, Bruce. int64. ¿Sí? Quiero un vector de todos ceros strings. No se puede eso, pichón. Bueno, igual string no es conocido, le debería dar 1.64, ¿no? Pero no tiene sentido. Quería decir algo que no tenga sentido. Qué triste mi vida. Bueno, ahora, imagínense que yo lo quiero inicializar con unos. O quiero crear una matriz de ceros. Por ejemplo, M3, MP0s. Acá fíjense que, como tengo que agregar una dimensión, lo voy a agregar en una tupla.
Quiero una matriz de 3×3 llena de ceros. ¡Ja! Tus deseos son órdenes. Y acá, básicamente, nos devuelve una matriz, 3 filas, 3 columnas, con todos ceros, coma flotante. Si quiero hacer un M3 de type, float 64. Y si quiero hacer un shape de esto, una tupla de 3×3. ¡Ja! Igual que vimos antes. Y ahora si queremos hacer un tensor... No, mentira. Bueno, sí, un tensor sería fácil, ¿no? O sea, podría haber hecho esto antes. Si hago un T3, NP ceros, y agrego una dimensión más, y quiero un tensor de 3×3×3, lo quiero mostrar. ¡Ja! Hermoso. Y si quiero un tensor de 8×9×100, no, mentira, me voy al carajo, por 7, y acá lo tenemos. ¡Ja! Tenemos un tensor en vaya Cristo a saber qué dimensión, ¿no? Y a ver, el n bytes de esto debe ser 4032. Ok, no, nada mal. Entonces, para que se queden tranquilos que esto se puede hacer, ¿sí? Y podemos inicializar cosas con ceros si queremos. Por otra parte, si queremos inicializar cosas, inicialización de objetos, NP, vamos a poner ones, es decir, quiero unos dentro de lo que es mi matriz. Es muy común tener elementos unos dentro de la matriz, así que lo vamos a hacer. Si queremos hacer un B4, por ejemplo, en P1s, de 4 elementos, por ejemplo. Lo mismo con M4. Quiero tener una matriz de 2×3 y tensores no voy a hacer. Pero bueno, esta es la forma que tenemos de inicializar estos objetos o estas entidades matemáticas con unos en todos sus elementos. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta que todos hacen, que es, buenísimo, ahora, ¿cómo inicializo las cosas con lo que yo quiera? ¿Sí? Que eso es un poco lo que queremos lograr, ¿no? Hay un método que es full, ¿sí? Full, NP full, y básicamente esto me permite, si se quiere, inicializar los elementos como yo quiera, o sea, con el contenido que yo quiera. Quiero que tenga 3 en todos sus elementos, quiero que tenga un 5, quiero que tenga un 7, lo que fuese, eso se puede hacer sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un 3×2 con un 4. Fíjense que lo que está haciendo es creando una matriz de 3 filas, 2 columnas, con todos 4, ¿sí? Dentro de su estructura. Lo mismo se puede hacer con un vector, ¿no? En P full, 4 elementos con un 8. Y vamos a imprimirlo, P5. Exactamente lo mismo. Aplica, obviamente, lo que es el de type y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Hasta acá vamos a llegar. Mentira, una última cosita que me interesa que hagamos es el tema de cómo acceder básicamente a los elementos, ¿no? El famoso slicing que nosotros tenemos. Imagínense que tenemos, vámonos, con un vector, un data, que va a ser un array con un 2, 3. Por decir algo, para que vean que es súper intuitivo, ¿no? Si yo quiero el segundo elemento, si quiero el 2, fíjense que la forma de acceder es inmediata. Es el famoso data sub 1, como accederían a cualquier vector, en definitiva. Y también pueden usar todas las ventajas de las listas y las comprensiones que tiene Python. Por ejemplo, si quiero el primer elemento y quiero llegar hasta el anteúltimo, lo que puedo hacer es algo así. ¿Sí? Voy desde el 0 hasta el 2. Esto claramente sería en un intervalo abierto, ¿no? El 0, un semiabierto, perdón, el 2. ¿Sí? Agarro el primero, no agarro el 2. ¿Sí? Lo mismo si quisiera hacer esto, de 1 hasta el final. Esto, ¿por qué no me estaría dejando? Ah, porque puse 1, 0 acá. Ahí va. Fíjense que lo que hago es, voy desde el primer elemento, que es 2 incluido, hasta y recorro todos los que siguen. ¿Sí? Por ejemplo, sí, recorro todos los que siguen hasta el final. Y también puedo usar toda la magia de lo que son las comprensiones y los condicionales, ¿no? Por ejemplo, podría ser un data y quiero todos los datas que tenía mayores a 1. Fíjense que me lo voy a imprimir. O sea, acá lo que le estoy diciendo es, ok, dentro del data que estás iterando, quiero todos los que cumplan esta condición. ¿Sí? Por ejemplo, esta, mayor o igual a 1, claramente me va a volver todos los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, quiero los elementos de data que son que el resto entre 3 me da
0. Ahí va. ¿Sí? El único es el 3. Esto es un poco de slicing. Hay un montón de cosas para ver, pero básicamente si saben Python van a poder aprovechar este tipo de cosas y van a poder acceder mediante todas las cosas conocidas de Python, de listas, a los elementos de una estructura creada por NumPy. Espero que les haya gustado. En la próxima vamos a ver un par de cosas más, que son, por ejemplo, más cosas relacionadas con álgebra quizás, ¿no? Crear espaciados, multiplicación de matrices, matrices diagonales, determinantes, todo ese tipo de cosas que son bastante usadas en matemática, en Machine Learning. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Saludos.